Amigas y amigos de la Ciudad de México y de todo el país, bienvenidos a este espacio que la Correduría Pública tiene para ustedes. Gracias a quienes nos ven por televisión a través del canal del INACIEP Media y a quienes nos escuchan en el formato de radio. En este día le damos la más cordial bienvenida a nuestras colegas y amigas, miembros de la Asociación Mexicana de Corredores Públicos. También gracias a todos aquellos que nos han hecho llegar sus sugerencias y opiniones de este programa a través de nuestras redes sociales. Síganos apoyando de esa manera para saber cómo vamos a hacer nuestra programación. Y aquí estamos respondiendo precisamente a sus inquietudes, y porque ustedes lo pidieron, nuestro experto invitado abordará el tema que se intitula la participación del corredor público en el sistema financiero. Nada más y nada menos. Yo soy Cristina Juárez y tengo el gusto de compartir la conducción de este programa con Carlos Matsui, corredor público número 38 de la Ciudad de México, a quien todos ustedes ya conocen. Buenas tardes, Carlos. Adelante. Hola, Cristina. Buenas tardes a todos. Pues hoy tenemos un programa de lujo con nuestro invitado, del cual me permitiré hacer una muy breve síntesis curricular. Nuestro invitado el día de hoy es el maestro doctor Raúl Valencia del Toro, quien es corredor público 68 y presidente de nuestro colegio de corredores públicos, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México. El doctor Valencia del Toro es socio de la firma Valencia del Toro Professionals y así también de la firma Valencia del Toro Abogados. Por cierto, la firma Valencia del Toro Professionals ha obtenido la certificación en la ISO 37001, que es precisamente la de antisoborno. El licenciado Valencia del Toro, pues es un experto en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ha obtenido la certificación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es egresado con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 4 especialidades de la Universidad Panamericana en materia mercantil, en el sistema financiero mexicano, en Derecho Administrativo y Derecho Fiscal. Obtuvo también la maestría en Derecho Corporativo con mención honorífica por la misma universidad. Ha cursado los programas de alta dirección y de dirección por servicios en el IPADE. Obtuvo la maestría en práctica jurídica transnacional en el Tecnológico de Monterrey. Es maestro por la Universidad de Washington sobre Derecho Comparado y es actualmente doctorante en Derecho por la Universidad Panamericana. Bienvenido, nuestro querido y estimado Raúl Valencia del Toro, presidente del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México. Perdón que interrumpa, Raúl, pero como lo acaba de comentar Carlos, nuestro presidente del Consejo Directivo. Raúl, pues yo también me apunto aquí para darte la bienvenida y nos sentimos muy, muy orgullosos de que estés con nosotros. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Con mucho gusto los acompaño en este programa y los felicito por esta conducción de este programa tan atinado, y adicionalmente felicito a nuestro Consejo del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México por la iniciativa para iniciar este programa. Gracias, Raúl. Fíjate que ahora que hablaba yo de las sugerencias, de las opiniones, de los comentarios que nos mandan por nuestras redes sociales, hay una pregunta que ha sido como frecuente, y los miembros de nuestro colegio, los corredores públicos que nos acompañan de las diferentes entidades del país, tenemos la inquietud, ¿por qué decidiste tú ser corredor público, Raúl? Sí, muchas gracias, Cristina. Pues mira, yo me independicé en el 98, puse mi despacho de abogados y siempre empecé a trabajar justamente como abogado de empresa o como abogado de comerciantes, digamos. Y ya llevaba yo, no sé, 6, 7 años de independiente, y un amigo
que trabajaba en la Secretaría de Economía, me dijo, oye, fíjate que lo que tú haces tiene mucho que ver con la correduría pública. Y le dije, bueno, a ver, déjame revisar el tema. Entonces revisé y efectivamente coincide mucho las actividades que yo ya venía haciendo con la correduría pública, pues desde luego, y sobre todo en el tema de asesoría jurídica mercantil, asesoría jurídica para empresas, para comerciantes. Entonces, cuando lo revisé, dije, tiene sentido y vamos a intentarle, ¿no? Y me empecé a preparar para el examen y efectivamente pues logré ser corredor público ya desde hace 16 años. Bueno, ya es un buen rato. Bien, pues felicidades por ser corredor público y bienvenido a este gremio que desde hace 16 años compartes con nosotros, Raúl. ¿Hay alguna inquietud que nos han externado nuestros amigos y colegas, que es, cuál fue la razón que te motivó a presidir este consejo de este bienio 21-22? Pues mira, fue una cosa curiosa, Carlos, porque yo siempre había estado alejado del consejo directivo del colegio. Y pues cuando justamente uno de los miembros actuales del consejo me llamó y me dijo, oye, fíjate que queremos invitarte a un proyecto, no me dijo que quería que fuera presidente, pero yo pensé, probablemente quieran que sea presidente. Y entonces empecé a pensar si realmente hacía sentido. Y dije, ¿sabes qué? Yo creo que hace sentido. ¿Por qué? Porque creo haberme ganado el respeto de la mayoría, si no es que de todos los miembros del colegio. Y adicionalmente dije, pues yo la llevo bien con todo mundo. Entonces, la verdad dije, creo que hace sentido. Pero después vino ese pensamiento de, y el tiempo que hay que dedicar, etcétera. Y entonces dije, a ver, creo que hay dos circunstancias importantes. La primera es, pues, salir de mi área de confort, porque la verdad es que yo no me había metido al consejo y pienso que en cierta manera, pues, había estado en mi área de confort. Entonces, ese fue el primer pensamiento. Y el otro es, hay que dar algo por nuestro gremio tan querido, ¿no? Entonces, con base en eso, ya en la siguiente reunión de Zoom que tuvimos para ver este proyecto, pues esta persona que me había invitado de repente dice, pues creo que el presidente debería ser Raúl. Así. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Entonces empecé a hacer llamadas con algunos colegas y bueno, pues originalmente tengo entendido que había la posibilidad de que se presentaran varias planillas, pero finalmente pues fue aceptada como una planilla de unidad y eso pues dio lugar a que ahora sea el presidente del colegio, de lo cual estoy muy orgulloso y hemos estado trabajando ya fuerte y seguiremos trabajando por este gremio tan querido. Excelente. ¿Y cómo encuentras? ¿Qué encuentras? ¿Cómo encuentras todo nuestro colegio? Ahora que asumes la presidencia, ya que entraste en los recovecos de todo lo que implica ser parte del consejo directivo y más bien su presidente. Bueno, pues primero, Cris, me encuentro con mucho trabajo, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que hacer por la correduría, por el gremio, y pues sinceramente a veces no da tiempo de hacer tantas cosas, pero creo que hay mucho por hacer y hay mucho trabajo por hacer y estamos muy contentos con eso. Ustedes mismos son parte de este consejo y también los demás consejeros y pues estamos en eso, ¿no? Entonces es lo primero que me encuentro. Lo segundo que me encuentro es gente en la membresía muy preparada. Gente que siempre está preocupada por seguir estudiando, especialidad. ¿Un poquito te perdimos o nada más yo? No, Raúl, creo que te perdimos. Bueno, le demos un tiempo. Raúl, ¿sí nos escuchas?
ha de ser la conexión. Seguramente, Cristina. Sin embargo, bueno, pues creo que lo que comenta Raúl, el ocupar un puesto honorario, pues siempre te lleva, en fin, en la presidencia un tiempo infinito que le tienes que dedicar con gran cariño al gremio y a trabajar como nos ha tocado a muchos participar de los consejos. Claro, ¿cuántas veces has sido presidente, Carlos? No, Una no vez, muchas, dos las bienios, ¿no? ¿O suficientes. cuántas? Fíjate Digo, que porque si estuve, alguien tiene experiencia en estos menesteres, eres tú. gracias, fíjate que estuve en 2 bienios, del 2010 al 2012 y luego del 2012 al 2014. No, muy bien. Pues justo cuando yo recién entraba a las filas de la correduría pública. ¿Cuánto tiempo tienes de corredor público, Carlos? Pues mira, yo logré la habilitación en 1994. Wow, pero pues O sea que ya son casi 26 años, ¿no? muchísimos, lo suficientes como para dominar aquí el tema de la correduría pública. Sí, fíjate que nos tocó en ese tiempo, bueno, desde la constitución del Colegio Nacional, todo el proceso que hubo en nuestro colegio de la Ciudad de México, antes de la Plaza del Distrito Federal. Ha sido un tema apasionante el ser corredor público. La verdad es Ya que lo creo que creo. muchos colegas encuentran en esta función de cosas fascinantes, muy interesantes. Sí, pues justamente el tema que tenemos preparado para el día de hoy, esperando que nuestro experto se conecte o se pueda reconectar. Cuando preparábamos la intervención de Raúl, ver todo lo que abarca realmente la cantidad de empresas, de sectores que forman el sistema financiero, ese nicho tan grande que existe y que conocemos como sistema financiero, con todas las empresas que agrupa y que se conocen como parte de este sistema, por una parte, y por otra parte te das cuenta de que existe un tipo de profesionales en el derecho, especialistas en la materia mercantil, habilitados por la Secretaría de Economía y que nos conocen en el ambiente como corredores públicos. Esa conexión aquí, nuestro experto que ya retomó su micrófono y su cámara, ¿sí nos escuchas bien? Sí, los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan Sí, bien? sí, nada más te Perfecto, nos fuiste Raúl. por un momento y Sí, estábamos hombre. pues con esta parte ya nos contó un poquito su historia también Carlos, que tiene una amplia experiencia en esto de la presidencia del colegio, que ha sido por 2 bienios y 26 años de corredor público. Y bueno, pues continuamos, Raúl, con lo que nos quedamos. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que les decía es que la gente está preocupada por la membresía, por crecer, por ir hacia adelante, y pues la verdad es que encontramos especialistas en varias materias, claramente en lo que nosotros como corredores podemos hacer, que ahorita lo comentamos, pero adicionalmente especialistas en comercio electrónico, en corporativo, desde luego, en patentes y marcas, con tendencia muy clara también en fianzas, en seguros, en concursos mercantiles, desde En luego arbitraje, en sociedades mercantiles, perdón, Cris. en arbitraje. Sí, claro, las actividades que hacemos, arbitraje, mediación, evaluación, o sea, la verdad es que hay mucho personal en el área de correduría en la Ciudad de México, muy profesional y muy sólido. Eso es lo que encuentro en el colegio. Bueno, pues realmente eso que dices es muy motivante porque así como está la Ciudad de México, también nuestros colegas del resto del país son grandes especialistas en temas
Qué bueno que ya nos estarán viniendo aquí a exponer, porque acuérdense que este foro está abierto para todos los corredores públicos, tanto de la Ciudad de México como del resto del país. Así es, Cristina. Bueno, bien, Raúl, pues la verdad de las cosas es que hay un tema, pues, por demás, que tú eres un experto en él, y un tema apasionante donde muchos nos han preguntado, y es el sistema financiero y el corredor público. En base a ello, pues yo quisiera que nos platicaras la participación del corredor público en el sistema financiero, partiendo de las diversas figuras jurídicas que existen en nuestro sistema financiero. Claro que sí. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Pues mira, entrando en materia prácticamente de este programa, efectivamente nuestra gestión como corredores públicos tiene varias vertientes en el sector financiero. Empezando por el tema de fe pública, pues en el sector financiero podemos constituir sociedades como corredores públicos, como fedatarios, de cualquier tipo del sector financiero. Podemos formalizar asambleas, sesiones de consejo, adquisiciones, fusiones, escisiones, liquidaciones, transformaciones, desde luego la formalización de contratos, la ratificación de firmas, notificaciones, interpelaciones, fe de hechos, prácticamente muchos temas interesantes en el sector financiero y que normalmente hacemos. En la parte de avalúos, que es otra de las cosas que podemos hacer como corredores públicos, pues tenemos la posibilidad de evaluar todo tipo de bienes muebles, inmuebles, intangibles, modelos negocios en marcha, proyectos de inversión. O sea, básicamente podemos hacer todo lo que sea necesario en materia de avalúos. En materia de arbitraje, no se diga, podemos participar como árbitros en la resolución de conflictos, en los negocios que se contienen en instrumentos financieros o en aquellas operaciones que, aunque no sean netamente de sector financiero, tiene cuestiones relacionadas con el sector financiero. En materia de mediación tenemos, digamos, dos vertientes. La primera es para intercambiar propuestas entre los clientes para que realicen negocios, cosa que viene así establecido en la ley. Y la otra que ha surgido recientemente con las leyes de medios alternativos de solución de controversias, tenemos también la posibilidad de ser mediadores en resolver estas controversias o prevenir controversias futuras, siempre y cuando se cuente con la certificación de los centros de justicia alternativa de la Ciudad de México o de otras entidades de la República, ¿no? Y desde luego, ¿qué les digo? En materia de asesoría jurídica, pues es todo lo que hace el sector financiero lo podemos ver prácticamente como corredores públicos. ¿Por qué? Porque las empresas del sector financiero son empresas mercantiles y por lo tanto nosotros podemos asesorar en materia jurídica mercantil, y entonces todo lo que hay en el sector financiero podemos, por supuesto, revisarlo, atenderlo y asesorar. Y desde luego todos los aspectos regulatorios, ¿verdad? Todas las cuestiones que tienen que ver con autoridades que tienen que cumplir las empresas del sector financiero, también desde luego es algo que podemos hacer. Raúl, y si habláramos, por ejemplo, específicamente de algunas, porque no nos va a dar tiempo de todas, pero de algunas de las empresas que constituyen el sistema financiero, ¿qué experiencias tú tienes, por ejemplo, en casas de bolsa? ¿Qué has hecho? ¿Qué requieren las casas de bolsa de los corredores públicos que nosotros podríamos satisfacer esa necesidad? Claro, con gusto, Cristina. Mira, desde luego, en casas de bolsa podemos asesorar jurídicamente en la estructuración de emisiones de papel de deuda en el mercado de valores o incluso emisión de acciones. Al final, es la forma en que las empresas obtienen recursos, ya sea vía financiamiento o vía la venta, colocación entre el público inversionista de sus acciones. Y eso lo podemos hacer sin ningún problema. También podemos emitir las emisiones
las opiniones legales independientes para justamente las emisiones en el mercado de valores, ya sea de deuda o de acciones. Y pues la verdad es que al ver la ley del mercado de valores, la circular única de emisoras y la circular aplicable a las casas de bolsa, pues es claro que lo que se pide que se entregue en las opiniones legales independientes es algo que nosotros vemos todos los días, ¿no? Desde la personalidad de las empresas hasta la estructura utilizada. Vamos, ahora lo más útil en este caso es los certificados bursátiles, que son títulos de crédito, mercantiles, etcétera. Entonces, pues claramente podemos hacer eso, ¿no? En la parte de fe pública, pues este tipo de emisiones de deuda, de acciones, muchas veces requiere de la formalización ante fedatario público y desde luego nosotros lo podemos hacer. Muchas veces lleva bienes muebles y otras también lleva bienes inmuebles. Sin problema podemos ver la de bienes muebles. La de inmuebles habría que ver si se están constituyendo garantías o transmitiendo inmuebles, pues tenemos ahí la limitación que ya hemos platicado varias veces sobre esta circunstancia de que la ley establece, excepto en tratándose de inmuebles. Pero si es de bienes muebles, que muchas de las emisiones que se hacen tienen bienes muebles dentro de esas emisiones, lo podemos hacer sin ningún problema. También existe la posibilidad de que las emisiones se realicen de manera privada y en ese caso también podemos asesorar. Desde luego habrá instrumentos que habrá que tener cuidado de que no caigan en el tema de captación de recursos del público, pero en principio podemos sin problema asesorar también en operaciones de manera privada. En la parte de evaluación, pues estos instrumentos que se emiten, estos valores que se emiten a través de la Bolsa Mexicana de Valores o ahora Viva y también de manera privada, pues normalmente hay un valor que nosotros como evaluadores podemos estar referenciando. También existe una figura de proveedores de precios que básicamente creo que no hemos intervenido lo suficiente en ese tema. Recuerdo a nuestro gran amigo Salomón Vargas, que tenía la intención de hacer una empresa dedicada al tema de proveedores de precio, justamente para estar dando las cotizaciones de las acciones de manera diaria, y pues bueno, finalmente no se pudo porque pues nos dejó, ¿verdad? Pero este es un tema que también podemos desde luego aterrizar. Una parte que me parece a mí muy interesante en este tema que comentas tú relacionado con las casas de bolsa es algo que seguramente también te ha tocado, es ir acompañando, ir preparando al lado las empresas que quieren cotizar en bolsa, llevarlos a través de todo ese proceso que tienen que seguir desde el punto de vista corporativo, formando parte de un equipo entre financieros, entre contadores y los abogados que van dándole forma a esa empresa o las características necesarias para que cumpla con el perfil, y ver cuando al final dan el campanazo es una de las satisfacciones más grandes que podemos tener como corredores públicos, ¿no crees? Sí, desde luego, Cris, es justamente a lo que me refería con asesorar en la estructuración de las operaciones. Desde luego ahí interviene la posibilidad de que asesoremos en la elaboración de las actas de asamblea o consejo para la aprobación de las emisiones, en la elaboración del título de emisión, del acta de emisión cuando es necesario, incluso participar en el prospecto de emisión, aunque no es un documento netamente jurídico, más bien promocional, lleva una parte importante jurídica. Entonces, claro que sí, acompañar en todo ese proceso es algo que sin duda podemos hacer los corredores públicos. Y sin duda alguna, con una gran especialidad en ese sector financiero, porque no nada más se trata de una sociedad mercantil, sino se trata también de que estas entidades son reguladas por legislaciones muy específicas. Y bueno, dentro de ellos sí se requiere de un conocimiento, como bien anotan, muy especializado en ese sentido. Prueba de ello son las famosas SOFOMES. Estas sociedades, que son sociedades anónimas, pues evidentemente hay una división entre las entidades, las SOFOMES,
entidades no reguladas y las irreguladas. Hoy por hoy, yo recuerdo que en los años, hace, no sé, 10, 15 años, las SOFOMES empezaron a crecer en una forma desmedida. Después hubo una contracción. Hoy actualmente, no sé tu parecer, Raúl, siento que hay una contracción de las SOFOMES que han tratado de convertirse o de revertirse de ser este tipo de financieras de objeto múltiple y pues transformarse en sociedades, en las famosas SAPIs, y evitar ser SOFOMES, porque hoy por hoy las SAPIs, e incluso la ley de sociedades mercantiles en las SAs, pues ha flexibilizado mucho el marco jurídico. Sí, claro, Carlos. Bueno, mira, desde luego las sociedades financieras de objeto múltiple, que como bien mencionas, nacen por la ley modificada, la Ley General de Organizaciones y Actividades Sociales del Crédito en 2006, y sí, tienes razón, hay muchas que han dejado de ser SOFOM porque han visto claramente que no gozan de los beneficios legales, fiscales, procesales, de fondeo o incluso de cuestiones de ejecución vía tribunales, de cuestiones de litigio, porque pues al no gozar de ese tipo de beneficios, la verdad es que no tiene caso que sean SOFOMES. Pero déjenme comentarles lo que podemos hacer nosotros como corredores respecto a las sociedades financieras de objeto múltiple. Y bueno, como decía yo en un principio, de asesoría jurídica, todo. O sea, podemos participar desde luego asesorando jurídicamente en los productos que realizan las sociedades financieras de objeto múltiple, como son el arrendamiento financiero, el factoraje financiero, el crédito, el arrendamiento puro, la administración de cartera crediticia y cualquier otra operación que en su caso realicen por ser justamente de un objeto múltiple. Desde luego, los fideicomisos de garantía, porque son los que les permite hacer la ley, ¿no? En aspectos regulatorios, todo lo que tienen que cumplir las sociedades financieras de objeto múltiple frente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la CONDUCEF y incluso los buró de crédito, todo eso nosotros podemos asesorar sin ningún problema. En materia de fe pública, todos los aspectos corporativos, desde la constitución de la empresa, previos incluso los trámites ante CONDUCEF y en su caso ante la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores para la obtención del dictamen técnico para prevención de lavado de dinero y prevención de financiamiento al terrorismo, toda la formalización de contratos de las operaciones que hacen, las ratificaciones, fe de hechos, etcétera. Y en la parte de evaluación podemos hacer todo, evaluar todo el tipo de bienes que tengan necesidad las SOFOMES, ya sea por constituciones de garantía, por ejecuciones de garantía, por recuperaciones judiciales, lo que sea, desde luego los corredores públicos lo podemos hacer. Ligando este tema justo con la banca, que es el jugador financiero más importante del país, los bancos, ¿qué podemos hacer? Asesorar jurídicamente en lo que hacen los bancos. Sin ningún problema, asesoramos en las operaciones pasivas, que son aquellas en las que los bancos reciben financiamiento, reciben depósitos en cuenta de cheques, de ahorro, etcétera, o mediante la emisión de documentos, como son obligaciones, como son certificados de participación ordinaria, como es la emisión misma de las acciones en la bolsa, etcétera. Todo eso y bonos nosotros podemos asesorar desde luego por ser una materia mercantil y financiera. En las operaciones activas, desde luego podemos asesorar, que justamente es cuando el banco presta dinero, hace un arrendamiento financiero, hace una operación de factoraje en donde está poniendo los recursos que obtiene de sus ahorradores, los pone para, digamos, realizar una derrama crediticia en las diferentes ramas de la economía. Entonces, ahí, por supuesto, podemos asesorar también en las operaciones de servicios, todo el tema relacionado con lo que ellos hacen justamente en fideicomisos, lo que hacen en operaciones derivadas, también podemos asesorar. Para claridad, las operaciones derivadas, pues digamos de manera muy sencilla, son aquellas que
un activo, digamos, incluye otro activo como activo subyacente. Poniendo un ejemplo, las operaciones de futuro, vamos a suponer de tipo de cambio, ¿no? Hacemos un contrato en el que hay dos partes, una de ellas dice que el dólar, por poner una moneda, va a estar a X nivel en tanto tiempo y la otra dice que va a ser lo contrario. Entonces, justamente hacen el contrato y dependiendo de cómo esté en ese futuro, por eso un contrato de futuro, en ese tiempo, si efectivamente el dólar, vamos a suponer que estuvo al nivel de lo que dijo la primera, pues en ese momento esa es la que tiene una utilidad y el otro pierde ese diferencial. Y si es al revés, estuvo en la parte de abajo, entonces pasa lo contrario. El de abajo tiene ese diferencial y el de arriba pierde, ¿no? Entonces, ese tipo de operaciones derivadas también es algo que sin duda podemos asesorar en la banca. Adicionalmente, las operaciones estructuradas, que eso implica que hay varios instrumentos financieros que se ponen en estas operaciones. Son operaciones que llevan contratos de crédito, de arrendamiento, fideicomisos, tal vez hasta emisiones de papel en el mercado de valores y tal vez hasta derivados. Se conjuntan todas estas cosas para darle validez y valor a un proyecto que existe. Por ejemplo, cuando se han construido las termoeléctricas, etcétera, pues normalmente una sola figura jurídica y financiera, un solo producto financiero no es suficiente para el financiamiento de este tipo de estructuras tan importantes. Los proyectos de infraestructura, desde luego, es algo en lo que también podemos asesorar, porque lo que buscan las empresas y los gobiernos es que se realice infraestructura y normalmente hay una participación público-privada, normalmente hay inversión de los privados que quieren realizar un negocio y del gobierno que le interesa tener ese tipo de negocios. En ese caso, podemos asesorar en todos los documentos jurídicos que desde luego son muchos. O sea, estamos hablando de contratos, de convenios, de contratos de obra o de prestación de servicios o incluso asociaciones público-privadas o concesiones, etcétera. Todo eso con el objeto de hacer un negocio que al final va a redundar en la infraestructura en beneficio de nuestro país. Y todo eso lo podemos, desde luego, realizar. Y bueno, pues ya platiqué que en el tema de evaluación podemos evaluar todo tipo de bienes, y aquí es importante decir que nuestros avalúos tienen el mismo valor que el que emiten justamente los bancos. Entonces, por lo mismo, podemos auxiliar a los bancos en la emisión de estos avalúos. Y desde luego todo el cumplimiento regulatorio también. Sí, de hecho, nada más como comentario, es muy importante esto que dices, y es muy importante el tema de que los avalúos bancarios se equiparan a los emitidos por corredor público. Y eso es muy importante. Es decir, los que tenían una calificación eran los de corredor público, los dictados por corredor público. Y los avalúos bancarios, posteriormente ya en la ley, se equiparan a estos, a los dictados por corredor público. Creo que es algo muy importante que cita Raúl. Muy bien. Yo te quería preguntar, Raúl, sobre tu experiencia hablando de bancos y hablando de fideicomisos. ¿Cómo te ha ido a ti en el tema de cesión de derechos de fiduciarios? No hay tema, o sea, realmente pues se dan en varios sentidos, ¿no? O sea, cuando un banco sustituye a otro en su calidad de fiduciario, pues es lógico que el primer banco le transmite el patrimonio fideicomitido al segundo y pues tiene que haber una transmisión de esos derechos, del patrimonio existente. Y ahí, pues muchas veces también los corredores participamos en la formalización de estos tipos de convenio de sustitución de fiduciario. Por otro lado, pues se llegan a dar las cesiones de derechos de fideicomisario, que es el beneficiario justamente de ciertos derechos del fideicomiso o de todos los derechos del fideicomiso. Y muchas veces, pues claramente, por alguna razón de negocios tienen que cambiar
de un fideicomisario a otro, y eso pues es una práctica normal de realizarlo a través de cesiones de derechos, y ahí pues la realidad es que muchas veces no es necesario la formalización ante fedatario público, porque normalmente se hace de manera privada o con aquellas constancias que emite el fiduciario para asegurar esos derechos al fideicomisario. Pero la realidad es que pues siempre nos va muy bien en la asesoría de todo ese tipo de temas e incluso en la formalización cuando ello es requerido. Ok. Raúl, respecto de la participación del corredor en el sistema financiero, resulta muy interesante ver que la cercanía que se tiene con los almacenes generales de depósito, pues no sé, como que ha faltado por ahí un poco más de punch de nosotros poder apoyar a esos almacenes generales de depósito, que pues piden también los bonos de prenda o los certificados de depósito, y estos evidentemente se comercializan. Sí. No sé, en tu experiencia, ¿cómo vamos ahí con los almacenes generales de depósito? Pues mira, Carlos, los almacenes generales de depósito es la única organización auxiliar de crédito que quedó en la ley. Exacto. La ley se llama Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y antes en la parte de organizaciones estaban las arrendadoras financieras, las empresas de factoraje, los almacenes generales de depósito, las uniones de crédito. Le fueron quitando todas esas a la ley y quedaron nada más los almacenes, y del otro lado de actividades pues tenemos las sociedades financieras de objeto múltiple, los centros cambiarios, los transmisores de dinero y las casas de cambio, que esas existían ya desde hace mucho tiempo. Entonces, en la parte de almacenes, pues mira, la verdad es que nuestra participación es muy importante, Carlos, porque tú lo acabas de decir. La emisión de los certificados de depósito y los bonos de prenda, que son títulos de crédito, pues al final llevan un componente mercantil muy importante. Y tienen una característica, los certificados, que es que les decimos que son títulos representativos de mercancías, porque efectivamente se contiene la propiedad de la mercancía en el propio certificado. Entonces es un tema súper interesante en el manejo, porque muchas operaciones financieras, muchos créditos que se dan, quedan garantizados con prendas sobre los propios certificados de depósito o sobre los bonos de prenda, o quedan incluso transmitida la propiedad de los certificados de depósito a través de los bonos de prenda. Y tiene su característica interesante, porque muchas veces la gente cree que solo a través del bono de prenda se puede constituir una garantía prendaria, lo cual no es así. Desde luego, el bono de prenda para eso nació, para que se constituyan las garantías prendarias, pero los certificados de depósito, lo dice el artículo 334 del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nos dice que justamente también se puede constituir garantía prendaria con los propios certificados. Entonces, es una figura súper interesante en donde nosotros, como corredores públicos, desde luego hay temas de fe pública, hay temas de asesoría jurídica, hay temas de evaluación, pero además ahí hay un tema de una ejecución. ¿Es posible ejecutar un incumplimiento de una obligación asegurada por bono de prenda justamente ante corredor público, sin necesidad de ir a tribunales? Se puede realizar ese procedimiento? Y creo que ahí es donde tú dices que a veces nos ha faltado una conexión mayor con los almacenes para que estos procedimientos sean más constantes. Y tienes razón, Carlos, creo que debemos acercarnos más a los almacenes generales de depósito para lograr impulsar estas ejecuciones que son, pues, desde luego, más rápidas y que a todo mundo interesa. Sabemos desde luego que cuando el certificado de depósito se transmitió, se transmite la propiedad de los bienes, y por lo tanto el nuevo titular del certificado puede ir y solicitar la devolución de los bienes al almacén. Pero en el caso de cuando hay una garantía prendaria, como lo que mencioné del bono de prenda, la verdad es que la ejecución puede ser mucho más rápida a través de un corredor público y sin necesidad de tribunales, y eso pues creo que es maravilloso para lo que a veces buscan las entidades financieras. Gracias, Raúl. Y muy importante el difundir esta información entre todos los interesados, porque a veces es la falta de conocimiento de que pueden hacerlo a través de este esquema, ¿no?
las fes de hechos también que se dan tanto en los almacenes generales del puesto para ver el estado que guarda la mercancía o tantas eventualidades que pueden suceder. Raúl, y en relación a las agrupaciones financieras. Bueno, pues mira, Cris, la verdad es que podemos participar justamente en todo el tema de la constitución, de los grupos financieros, que muchas veces se vuelven solo tenedoras de acciones, ¿no? Y hay un tema de componente corporativo muy importante, tanto para asesorar como para fe pública, siempre en los grupos financieros. Y hay una cosa súper importante, fíjate, los grupos financieros pues se estilan los convenios de responsabilidad solidaria entre el grupo y las filiales. Y en ese caso pues son convenios que tienen su detalle interesante, pues porque al final, si no se llegan a ejecutar, puede perjudicar a muchas personas. Entonces, la elaboración de los convenios de responsabilidad solidaria es algo que podemos asesorar sin ningún problema. Y está todo el tema accionario, ¿no? Si se vuelven tenedoras de acciones, pues ahí implica muchas cosas, implica el tema de la evaluación, implica el tema de la fe pública para formalizar a veces los contratos, las asambleas, las actas de consejo, implica la evaluación de esas acciones. Entonces, básicamente es un tema muy rico que podemos aportar los corredores en los grupos financieros. Se pasmó el micrófono. Sí, No, no lo escucho. No, yo creo que está un poquito mal ese internet. Raúl, ¿nos escuchas? Voy a cambiar de red. Y de paso ya dimos un recorrido. La tecnología no siempre es segura, ¿eh? ¿Ahí me escuchan mejor? Perfecto. Sí, perfecto. Hijo, perdón, ha estado fallando el internet, No, sí. ya me tuve que mover del lugar. Sí, sí nos pasa a todos. Adelante, por favor. Estábamos concluyendo con el tema de grupos. Con lo de las agrupaciones financieras. Carlos, Sí, bueno, hay otro pregunta? tema hay otro tema que es muy importante y es el tema del ahorro popular. Las cajas, las organizaciones que procuran que el ahorro familiar pues crezca, que se genere, que haya Hay un tema ahí también que ha estado olvidado o muy por debajo de un nivel importante de captación, donde la economía social tiene mucho que ver ahí, Raúl. No sé qué sobre ello. ¿Qué puedes platicarnos en tu experiencia? Claro, mira, Carlos, la verdad es que el sector de ahorro y crédito popular ha sido algo que ha estado mejorando, digamos, con la creación de nuevas entidades financieras como son las sociedades financieras populares o las sociedades financieras comunitarias. Y bueno, este mercado, pues, sinceramente, con una base de inclusión financiera, ha tenido cierto auge. Desde luego, como las sociedades financieras populares pueden captar recursos del público, pues también tienen muchas restricciones o limitaciones por parte de la autoridad, la Comisión Nacional Bancaria, en materia de regulación prudencial. Pero, sinceramente, pues es una derrama crediticia mayor para aquellas personas o entidades federativas o municipios aislados, que al final es más fácil que lleguen estas entidades financieras a la participación en los productos. Y nosotros como corredores públicos, desde luego, podemos asesorar desde la Constitución, que insisto, lleva muchos elementos que deben de cubrirse con la autoridad, ¿no? Es un proceso largo para constituir alguna sociedad financiera popular, alguna sociedad financiera comunitaria o incluso las sociedades de cooperativas de ahorro y préstamo, que cuando captan o cuando obtienen financiamiento, pues también tienen su complejidad en su constitución, y nosotros como corredores públicos podemos asesorar en todo eso, y además con el tema de fe pública, que al final pues
claramente podemos participar en la Constitución, en las asambleas, fusiones, adquisiciones, todo lo que vaya relacionado con ellos. Y por supuesto, en el cumplimiento regulatorio, así como las otras que hemos mencionado, por ejemplo, en materia de prevención de lavado de dinero ante la Comisión Nacional Bancaria, pues tienen sus reglas todas las entidades, las sociedades financieras populares, como las tienen los bancos, como las tienen las SOFOMES, las casas de bolsa, y todo eso es un tema que podemos asesorar sin ningún problema y certificarnos como yo estoy certificado y recertificado ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Fíjense que ahí cuando emitieron las primeras reglas para la certificación, venía una circunstancia de que no pueden certificarse aquellas personas que están inhabilitadas para ejercer el comercio. Y entonces yo fui a hablar con la autoridad y le dije, oye, es que los corredores no podemos comerciar de manera directa porque así no lo dice la ley. Y afortunadamente el criterio de la Comisión Nacional Bancaria fue en el sentido de que esa prohibición va encaminada a aquellas personas que han obtenido, que han sido sentenciadas por algún delito, por alguna cuestión de delincuencia, y justamente han sido inhabilitadas por ello, o incluso por incumplir legislaciones, etcétera. Y no en el caso de los correos públicos. Raúl, te perdimos otra vez. ¿Estoy bien, Cristina? Sí, el audio, es el audio de Raúl que nos comentaba, ya un poco, no puede ser, ya te volvimos a ver. Sí, Raúl, Internet. nos quedamos en ese criterio que se obtuvo, que es verdaderamente importante, porque esa inhabilitación para ejercer el comercio que tenemos los corredores públicos, bueno, viene de otras razones muy diferentes a aquellas a las que se les limita para participar como certificadores, como lo comentabas, ¿no? Exactamente. Entonces, finalmente el criterio fue positivo y podemos sin ningún problema asesorar en esta materia y también certificarnos y hacer auditorías, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el sector también de ahorro y crédito popular, pues tiene un componente importante que cumplir con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, que desde luego pues tiene sus propias reglas, su posibilidad de inspeccionar, de auditar a las empresas del sector financiero, y en el tema del sector popular pues se presentan muchas veces muchas quejas que se tienen que atender, etcétera, y desde luego los corredores públicos es algo en lo que también podemos asesorar, derivado de que las entidades de ahorro y crédito populares son de sector financiero, son empresas mercantiles, y los problemas que tienen y les afectan, nosotros podemos resolverlos desde luego. En la parte de ratificación o formalización de contratos, desde luego, por fe pública lo podemos hacer, con la gran diferencia de que la formalización la hacemos en póliza ante corredor, porque nosotros redactamos los instrumentos que se van a firmar y nosotros tenemos que verificar toda la calidad de ese instrumento, porque nosotros así lo hicimos y nosotros lo firmamos, y digamos que es una mayor responsabilidad. Y en la parte de ratificación de firmas, que es muy común, pues bueno, las partes hacen sus instrumentos jurídicos, financieros, vienen con nosotros y simplemente ratifican normalmente el contenido y la firma de esos documentos, circunstancia que desde luego es muy útil para los sectores que ya he platicado, e incluso desde luego para los sectores de ahorro y crédito popular. Oye, Raúl, perdón, sobre este tema del crédito y ahorro popular, ahora traspolando, recordarás tú que en los 90s las uniones de crédito crecieron de una forma desmedida y eran organizaciones, bueno, son organizaciones que buscan apoyar a sus asociados, a los propios accionistas, con crédito más fácil o más flexible. No obstante ello, en los 90s y más bien 2000, pues hubo mucho quebranto de estas uniones. La ley se modificó,
la autoridad a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores empezó a tener, pues no sé, una supervisión mucho más estrecha sobre ellas. Yo creo que es un campo también que hay que seguir apoyando estas uniones. Hay muchas uniones de crédito, no nada más me refiero al sector macro del apoyo crediticio, sino también las uniones de crédito artesanales, ¿no? A esos organismos, a pequeños organismos que requieren de ese crédito más fácil, que fluya mejor. Sí, Carlos, de acuerdo. Desde luego, las uniones de crédito que originalmente estaban en la Ley General de Organizaciones y Actividades Sociales de Crédito y que les hicieron su ley especial, es algo en lo que desde luego podemos participar con esta característica de que normalmente los créditos que otorgan son a sus propios agremiados y pueden recibir aportaciones de acciones, etcétera, de sus propios agremiados, pero desde luego, o sea, tienen necesidades en la instrumentación de sus contratos de crédito, pueden hacer arrendamiento financiero, pueden hacer factoraje, pueden obtener recursos vía préstamo, etcétera, de sus propios agremiados. Entonces, claro, las uniones de crédito sigue siendo un sector importante. Tienes razón, no es el único caso en el que de repente hay un boom y después se desinfla y luego vuelve a crecer en el sector financiero, es muy común, y eso se da muchas veces porque la banca universal a veces le interesan ciertos negocios y a veces no, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las sociedades financieras de objeto limitado, que justamente dejaron de existir cuando se crearon las SOFOMES con un periodo transitorio de 7 años, pues estas sociedades financieras de objeto limitado, fue un boom en el tema hipotecario y después las desinflaron, ¿no? Entonces, esto acabó pues en algunas posibles liquidaciones, fusiones, etcétera. ¿Por qué? Porque la banca dijo, siempre sí me interesa el negocio hipotecario. Entonces, en las uniones de crédito hubo, como dices, en aquellas épocas ciertos fraudes, ciertas uniones que quebraron y que pues se llevaron a aquellos inversionistas que eran accionistas de las propias uniones de crédito y que a lo mejor habían incluso dado financiamiento, y pues por esa circunstancia también el sector decayó. Pero yo te podría decir que con la nueva ley de uniones de crédito prácticamente están trabajando bastante bien, hay uniones muy fuertes y que creo que vale la pena, como tú bien lo dices, que nosotros los corredores públicos tengamos mayor participación en el sector de uniones de crédito. Claro que sí. Creo que la forma como cambiaron las leyes que rigen todas estas instituciones, ¿qué será, Raúl, de 5 años para acá? Bueno, Cris, la verdad es que ¿Cómo se dieron sus propias leyes a cada una de este tipo de empresas? ¿Cuál crees que fue el parteaguas en ese sentido? Mira, Cris, yo creo que es un sector que ha venido evolucionando desde hace ya, pues te podría decir, unos 15, 16 años, que coincide más o menos con la creación de las SOFOMES, y también con la emisión de la nueva ley del mercado de valores en 2005, entonces, en donde se crearon figuras novedosas, como justamente lo mencionó Carlos, las sociedades promotoras de inversión, sociedades anónimas promotoras de inversión, las SAPs, las sociedades anónimas bursátiles, etcétera. Entonces, como que ahí vino un cambio de paradigma del manejo del mercado de valores muy importante. Y así ha venido evolucionando en el sector de organizaciones auxiliares, pues con la creación de las sociedades financieras de objeto múltiple en 2006, posteriormente la creación de los centros cambiarios y los transmisores de dinero también. Por ahí, por esas fechas, 2007, 2008, tal vez, se crea la nueva ley de uniones de crédito. Y bueno, ¿qué decir? Tenemos la reforma financiera del 2014, en donde se modifican muchos temas del sector financiero, y pues sí, verdaderamente ha sido un sector en evolución en la parte reglamentaria. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Banco Interacciones, por ahí del 94 al 98, 90, por ahí, pues la ley de instituciones de crédito era otra completamente diferente a la que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Y además todas las circulares que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues también han ido modificándose constantemente.
Yo creo que ha sido uno de los temas más dinámicos que hay en toda esta actualización legal, ¿no? Hablando de novedades en nuestra legislación, pues, ¿qué me dices de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera? Bueno, ¿qué me dices, Cris? O sea, claramente es una ley muy novedosa, ¿no? Con el tema de las instituciones de financiamiento colectivo o crowdfunding, como le llaman en el término en inglés, en donde básicamente estas entidades ponen en contacto a quien necesita el financiamiento con quien tiene los recursos, el inversionista, para que hagan a través de plataformas electrónicas, tecnológicas, hagan el negocio que quieren hacer, ¿no? Y la verdad es que también es un tema súper interesante para nosotros, porque no solo está el tema del financiamiento colectivo, sino también el tema de los, digamos, de las empresas que se dedican a los medios de pago y que tienen muchas operaciones mercantiles en las que necesariamente tienen o requieren asesoría de especialistas, y la verdad es que es algo que los corredores públicos podemos hacer sin problema. Está el tema de modelos novedosos, en donde se permite que algunas empresas que no tienen las licencias correspondientes para poder operar con X calidad, porque son autorizaciones específicas las que tienen las empresas que sí lo pueden hacer, podrían aspirar por un periodo de tiempo a realizar esas actividades siempre y cuando tengan plataformas tecnológicas que no se estén utilizando en el mercado y que se presten servicios financieros justamente a través de esas plataformas tecnológicas, lo cual, pues imagínate, nos puede llevar al escenario en donde una empresa podría llegar a actuar, déjame decirlo, como banco, sin tener todas las autorizaciones de banco, porque puso un modelo novedoso que no estaba utilizando ningún otro banco, y entonces podría hacerlo, o por lo menos en alguna actividad. Entonces, a ese grado tenemos, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de las criptomonedas, ¿no? Los activos virtuales, que pues al final son unidades de valor que al final tienen pues un componente que acabará siendo un componente monetario, y que desde luego nosotros como corredores públicos también podemos asesorar. Todo esto ligado pues a cuestiones tecnológicas de importancia, como es el blockchain, que ha permitido justamente la emisión de las criptomonedas, y que es algo que los corredores debemos tratar de aprovechar más e impulsar para el tema de la inscripción, por ejemplo, de cuestiones en registros públicos, en donde claramente, pues con blockchain las operaciones quedarían completamente selladas, con sellos de tiempo, y pues serían mucho más seguras. Oye, Raúl, pero tenemos ahí un tema, ¿no? Me queda claro que las fintech, bajo una legislación muy joven, si no mal recuerdo, 2018, pues viene todavía en una forma muy rápida creciendo. Ahorita estábamos hablando de las criptomonedas, donde hasta cierto punto falta una mayor regulación para estas. Falta, no sé, siento que en el público inversor, y de hecho entre los comerciantes, todavía existe una gran desconfianza en laborar, en comercializar a través de estas, ¿no? Sí, de acuerdo, Carlos. Definitivamente el Banco de México, que es el que tiene la encomienda de poner las reglas para poder aceptar las criptomonedas de manera ordinaria en nuestro país, por lo menos la parte que maneja el sector financiero, es algo que todavía requiere mayor regulación para poder operar de manera ordinaria, y efectivamente tienes razón. Pero bueno, al final, Carlos, nosotros pues podemos participar desde luego como corredores públicos en la constitución de fintechs, podemos incluso asesorarlos. Sabemos que el trámite con la Comisión Nacional Bancaria para su autorización no es tan sencillo, también lleva su tiempo, y es algo en lo que también podríamos participar. Sí, pero además mucha gente se pregunta, y mucha gente interesada en el tema financiero,
Dice, bueno, ¿con quién recurro para que me asesore y me aclare las dudas en este tema? Y a veces esa aclaración de dudas lleva a la conclusión de que efectivamente lo que me gustaría es participar o crear una empresa o una institución que se va a dedicar a estos temas. Y a veces dicen, ya me quedó claro que no es para mí, ¿no? Pero desde ahí, desde resolverle a la gente, porque a veces se tiene una idea equivocada de sus alcances. Sí, y ahí estamos los corredores públicos justamente para hacer eso, Cris. Prácticamente el tiempo se nos ha agotado, pero yo quisiera mandar un mensaje a nuestra membresía en el sentido de que utilicen este programa, lo sientan suyo, se comuniquen contigo, con el muy famoso y conocido mundialmente Carlos Matsui, y que puedan tener en este programa muchos más corredores públicos, porque esto es algo que llegó y que el Consejo propició, y que la verdad es algo una plataforma que debemos aprovechar. Y bueno, pues como mensaje, como presidente, trabajemos juntos, somos un gremio muy sólido, unidos, vamos a hacer muchas cosas. Claro que sí. Muchas gracias, Cristi. Pues como bien dice Raúl, Carlos, nuestro tiempo se agota, pero creo que este tema dejó para muchas cosas, y esa participación que requerimos de todos, como que vendría muy bien tratar específicamente cada una de estas instituciones o de estas sociedades de las que hemos estado hablando en un programa, irnos a fondo. Vamos a ir viendo quién se apunta para eso. ¿Qué tal de las afianzadoras que nos faltaron, el factoraje, hablar a fondo de fideicomisos, no sé, tantos temas que hay, limitándonos al sector financiero, porque dejamos fuera de ello un montón más de cosas, pero si nos limitáramos al sistema financiero, creo que podríamos hacer unos muy buenos programas con la participación de todos nuestros colegas. Pues y los muchas gracias seguidores a de la todos. Correduría Pública. Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos. Un abrazo. Buenas noches. Que estén muy bien. Adiós. Gracias por la invitación. El 27 de este mes nos volvemos a reunir aquí. Gracias. Adiós.